Muy buenas tardes, soy Víctor Daniel López Valdés, soy estudiante de la Facultad de Derecho y este video es para el curso de protección de datos personales impartido en línea. Hablaremos de las funciones de las autoridades que regulan la protección de datos personales y de los procedimientos de protección de los mismos. Primera pregunta, ¿qué es una autoridad reguladora en protección de datos personales? Son las autoridades que se encargan de ayudar a los titulares a ejercer sus derechos a proteger sus datos. Segunda pregunta, ¿cuáles son las funciones y atribuciones que tiene la autoridad reguladora? Tiene que interpretar y aplicar la norma. Tiene que apoyar a los sujetos que deben proteger esos datos. Tiene que hacer estudios para la protección de esos datos y divulgar esos estudios. Tiene que proteger a los titulares, que es su principal función, y tiene que investigar y sancionar el incumplimiento de las mismas normas. Las atribuciones son las siguientes. Primero, tienen que dar a conocer todo lo relativo a la protección de datos personales. Lo segundo, tienen que fomentar esas prácticas. Y lo tercero es emitir los consejos correspondientes que necesitan para el contenido y el alcance de los avisos de privacidad. La autoridad también tiene que encargarse de emitir lo necesario para la administración de los datos, fijar los parámetros en cómo se deben llevar a cabo y además llevar un registro de los mismos. Los siguientes 4 incisos son referentes a los eventos y acuerdos que tienen que llevarse a cabo por medio de las autoridades para seguir estudiando y progresando en el desarrollo de la normatividad de la protección de datos. Tercer punto, explica los diferentes tipos de autoridades. Primero está el INAI. Se encarga principalmente de establecer la normatividad. Los organismos garantes son aquellos que se van a encargar precisamente de aplicar esa normatividad de forma correcta. Las autoridades reguladoras son aquellas que te van a apoyar para ayudarte a ejercer ese derecho, y las otras autoridades se encargan de diferentes cuestiones administrativas. Cuarto punto, ¿qué es un órgano garante? Como lo dice la palabra, es aquel que se encarga de garantizar la protección de tus datos y además que ejerzas el derecho correctamente. Quinto punto, ¿cuáles son las funciones y atribuciones del órgano garante? La función es básica, promover el derecho a la protección de datos personales. En cuanto a sus atribuciones, debe resolver los recursos necesarios y además debe explicar esos recursos. También, en cuanto a sus resoluciones, debe imponer las medidas necesarias para que se cumplan. El siguiente punto es especial para los grupos indígenas, que dice que debe asegurar el proceso explicado en su lengua para cuando lo necesiten. Debe también asegurar el acceso a los grupos vulnerables y debe publicar los estudios de la materia de protección de datos personales. Debe ser de conocimiento la autoridad reguladora en caso de que exista alguna presunta irresponsabilidad de parte de alguna de las partes. Debe proporcionar al instituto, al INAI, los elementos que se necesiten para resolver algún recurso y además debe dejar por escrito esos convenios de colaboración con el instituto. Debe vigilar que se cumpla la ley. Debe llevar a cabo actividades que necesiten para promover el derecho de protección de datos que tienen las personas, y también debe diseñar diferentes formas de verificar el desempeño de los responsables para cumplir la ley. Sexto punto, explica a qué se refiere el procedimiento de protección de derechos. Bueno, como dice el mismo nombre, buscas que se te reconozca ese derecho que tú consideras que ha sido vulnerado, siempre refiriéndote a la materia de protección de datos personales, por lo cual se recurre a alguna autoridad competente. Séptimo punto, explica a qué se refiere el procedimiento de verificación. Este procedimiento se realiza para asegurar que se esté cumpliendo la ley por parte de los responsables de cuidar tus datos. Y último punto, explica a qué se refiere el procedimiento de imposición de sanciones. Bueno, este procedimiento se realiza una vez que ya se ha comprobado que existe
alguna irresponsabilidad o algún incumplimiento por parte de algún responsable y se debe realizar para determinar la gravedad del asunto y el imponer la sanción correspondiente conforme a ese incumplimiento. Y por último, aquí están las fuentes consultadas referentes al tema. Esto sería todo, muchas gracias.